Bueno, pues hola otra vez. Nada, estamos con la física de primero de bachiller. Vamos a ir en orden, tal como están numeradas las pelis, y ahora ya hemos visto ya las leyes de Newton, cómo se aplicaba la rotación y la traslación, y estamos hablando de las tres fuerzas fundamentales exteriores, aparte del peso, que el exterior ejerce sobre un cuerpo, que es la fuerza de rozamiento, la normal y la tensión. Fuerzas de las que hemos hablado al principio cuando hemos hablado de las leyes de Newton, pero ahora estamos estudiándolas un poquito más profundamente, ¿vale? Y algo que es común a las tres es que su valor se amolda a las condiciones exteriores, ¿de acuerdo? Y eso nos da pie para distinguir distintas situaciones, porque se amolda a las condiciones exteriores, su valor, pero no puede valer lo que nos dé la gana. Eso también. Y eso, al no poder valer lo que nos dé la gana, nos diferencia situaciones, como veremos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya hemos hablado del rozamiento, ya hemos hablado de la normal y ahora nos toca hablar de la tensión. ¿De acuerdo? Vamos a ver que la tensión es una fuerza que ejercen las cuerdas, se amolda, por supuesto, a las condiciones exteriores. No tenéis más que pensar en una onda, por ejemplo, que si damos vueltas con una velocidad muy alta, pues la tensión será mucho más alta que si la damos con velocidad muy baja. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, se amolda a las condiciones exteriores. Pero vamos a ver que efectivamente, como en los dos casos anteriores de la normal y del rozamiento, no pueden tomar los valores que nos dé la gana. Pues sin más dilaciones y menos rollo, vamos a por ello. Dice, las tensiones producidas por una cuerda sobre los extremos a los que está agarrada, al igual que la normal, solo pueden ser en un sentido, en la dirección de la cuerda, pero hacia su centro, ¿vale? Pero efectivamente, la cuerda no nos puede empujar hacia afuera. O sea, no podemos poner, por ejemplo, aquí, este es el suelo, imaginad, vamos a ver, imaginad que este es el suelo, aquí ponemos un tiesto o lo que sea, y si ponemos una cuerda aquí de pie, fijaos que esta cuerda se va a doblar. O sea, evidentemente este tiesto no puede quedar en equilibrio porque para que quedara en equilibrio, la fuerza que le tendría que ejercer la cuerda sería esta hacia arriba para que contrarrestara el peso, pero eso sabemos que es imposible. ¿Vale? Una cuerda solamente puede ejercer fuerzas cuando está tirante, o sea, hacia su centro, ¿vale? O sea, nunca hacia su afuera. ¿Por qué? Por lo que hemos explicado ya en las leyes de Newton. Fijaos, aplicando la ley de acción y reacción, vamos a ver, ¿cuáles son las fuerzas que el exterior ejerce a la cuerda? Como la cuerda siempre va a estar tensa, evidentemente las fuerzas que el exterior ejercen a ella son estas dos fuerzas azules, ¿ah? De tracción se llama, ¿de acuerdo? Esas son las fuerzas sobre la cuerda, pero como realmente nosotros no vamos a estudiar la cuerda, sino las fuerzas que la cuerda ejerce a lo demás, sabemos que la cuerda solamente va a poder ejercer fuerzas tal como estamos dibujando aquí, dirigidas hacia su centro. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros las vamos a dibujar bien en los problemas de mecánica. Por lo tanto, si me salen negativas, significaría que tendrían que ir en sentido contrario y eso no puede ser. Por lo tanto, efectivamente, una cuerda va a tomar todos los valores posibles, su tensión, vamos, la tensión va a poder tomar todos los valores que nos dé la gana, suponiendo que no se va a llegar a romper, ¿vale? Pero positivos, porque al igual que la normal siempre es hacia afuera de la superficie, pues la tensión siempre es hacia el centro de la cuerda. No pueden trabajar de otra manera, ¿de acuerdo? Que es lo que pone aquí. Como hemos visto en la lección anterior dedicada a la normal, estas restricciones nos permiten distinguir situaciones posibles de las que no lo son. Veamos un ejemplo. Mirad. Además, este problema es típico, ¿va? Mirad, dice, una masa de 10 kilos gira en un plano vertical atada a una cuerda de radio 1 metro. Calcular el valor de la tensión en el punto más alto de su trayectoria en los dos casos siguientes y discutir los resultados. La velocidad vale 5 metros por segundo en módulo y B, la velocidad vale 2 metros por segundo en módulo. Bueno, como siempre os decimos, aunque seamos un poco petardos, primero, ¿de qué se trata? ¿De una rotación y una traslación? De una rotación. Vale, entonces, vamos a ver, dibujamos la situación junto con las fuerzas que actúan. Respondemos primero a la primera pregunta, ¿vale? Dice, calcular el valor de la tensión en el punto más alto. Vale, aquí tenemos el dibujo, aquí tenemos el cuerpo, como veis, en el punto más alto de la rotación. Las fuerzas que actúan, como veis,
La cuerda, pues una tensión dirigida hacia su centro, que es el origen O de aquí, claro, ¿vale? Y el peso que va también hacia el centro, evidentemente, ¿vale? Como la rotación no es en un plano horizontal, con el eje centrípeto va a ser suficiente, ¿vale? En la figura se ha representado la cuerda en negro y las dos fuerzas, el peso y la tensión, en rojo. Bueno, y el eje centrípeto, como siempre, en verde. En el segundo paso descomponemos todas las fuerzas sobre el eje centrípeto en verde. Como vemos, las dos fuerzas ya van sobre ese eje. En el tercer paso aplicamos la ley de la rotación, que fuerzas hacia el centro menos fuerzas hacia afuera han de ser igual a la masa por aceleración centrípeta. En este caso, las dos van hacia el centro, por lo tanto, ya veis, decimos esto claramente. Despejamos la tensión y nos sale de maravilla 150 newtons. ¿De acuerdo? Bueno, esa sería la pregunta. Ahora estudiamos ahora el caso en el que la velocidad vale en módulo 2 metros por segundo. El dibujo y todo es exactamente igual. Por lo tanto, aplicaríamos lo mismo, diríamos, tensión más peso, masa por aceleración centrípeta. Y fijaos que aquí la tensión me sale menos 60. ¿De acuerdo? La explicación matemática es que la tensión debería ir en sentido contrario, cosa que no puede ser. ¿Vale? ¿Qué ocurre entonces? Vamos a ver, lo que ocurre es que la velocidad es muy pequeña y no nos hace falta mucha fuerza centrípeta, claro. Pero es que el peso ya lo tenemos, queramos que no. El peso, ya veis, va hacia el centro, sí o sí. Entonces, ¿qué ha pasado en este caso? Que con esta velocidad tan chichurría nos sobra centrípeta, porque el peso lo tenemos ahí, queramos que no. El peso va siempre hacia el centro y tiene un valor fijo. En este caso, el peso supera a la fuerza centrípeta necesaria para ese giro que necesita tan poca. Por lo tanto, la tensión tendría que ir hacia arriba para disminuir la fuerza centrípeta de la que se dispone, que es el peso, y hacer que se cumpla la ley. Como eso no es posible, nos sobra fuerza centrípeta y el giro se hace con un radio menor, lo que gráficamente se traduce en que la masa va hacia el centro y se cae. ¿De acuerdo? Claro, aquí con esa velocidad, pues eso haría y se cae. ¿De acuerdo? Vale, porque se gira como nos sobra centrípeta y entonces el radio de giro es menor. Dice, al igual que hemos hecho con el ejemplo anterior sobre la normal, después de estas deducciones nos podemos preguntar cuál es la velocidad mínima para que este giro se produzca sin que la masa se caiga. Para ello vamos a calcular la tensión en función de la velocidad e impondremos la condición que hemos dicho que sabemos que debe de cumplirse, que es que sea positiva. Entonces, nada, hemos despejado la tensión, como siempre, dependiendo de la velocidad, como veis, y ahora aplicamos la condición de que eso sea positivo. Y nos queda que la velocidad ha de ser mayor de 3,16. ¿De acuerdo? En el caso general, ya poniéndolo, en vez de poner m, en el caso general, ya veis, para cualquier valor de la masa, mirad que nos sale que la velocidad ha de ser mayor que la raíz de Rg. No depende de la masa que tengamos, ¿de acuerdo? Por eso, en una noria, en una montaña rusa, ya sabéis que a veces el vagón se pone al revés, si una persona flaca, diríamos, o delgada no se cae, tampoco se caerá otra un poquito más pesada, ¿de acuerdo? O sea, ¿de acuerdo? La velocidad mínima a la que hay que dar vueltas para que no se caiga una masa m no depende de la masa, ¿de acuerdo? Por eso, como os digo, en las montañas rusas no se dice, mire usted tiene que pesar más de tanto o menos de pascuando. No, da igual a esa velocidad. Si la velocidad es mayor que la raíz de R por G, ninguna masa se caerá, ¿de acuerdo? Bueno, esta última fórmula conviene justificarla si la utilizamos en alguna prueba, eso también os digo, ¿vale? Porque lo hemos visto. Ya veis que no somos de ayer, pues hemos visto muchas cosillas y también un poco con cierta razón decir, oiga, explíqueme por qué la velocidad tiene que ser mayor de esta cantidad y no solamente me la ponga. Yo creo que pues eso, que no somos cacatúas, ¿vale? Ni papagayos, entonces que nos expliquemos, ¿de acuerdo? De tal manera que cualquiera que no sepa, leyendo nuestros apuntes, diga, bueno, pues ya lo sé. Bueno, pues como siempre, esperando habernos explicado, vamos a pasar ya dentro de la física de primero al teorema del trabajo, que es otra arma genial para trabajar, ¿de acuerdo? Pues venga, ánimo y a por ello.